Paz y bien, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente desde el convento de San Fidel de Sigmaringen, la casa de retiros que tenemos los capuchinos en Chihuahua. Me encuentro haciendo ejercicios espirituales con los hermanos de mi comunidad y pues ha sido una semana, está siendo más bien una semana muy provechosa tanto a nivel de la vida de oración como en la convivencia con mis hermanos. Y pues desde aquí te saludo y te comparto la reflexión para este domingo, donde estamos terminando de escuchar el discurso del pan de vida que Jesús pronuncia. Hay que recordar muy bien el contexto de este discurso para captar con mayor fuerza el mensaje del Evangelio de este domingo. Domingos atrás veíamos cómo Jesús iniciaba este discurso porque la gente estaba muy entusiasmada, ya que Jesús había realizado el milagro de la multiplicación de los panes, los había alimentado gratuitamente a una multitud, y es tanto el entusiasmo de la gente que se convierte estaba tomando el carácter de una rebelión política, ya que querían proclamar como rey a Jesús a partir de este discurso. Jesús rechaza ese entusiasmo y se quiere retirar solo a la montaña. Bueno, pues después de varios domingos estamos llegando a la conclusión del discurso donde Jesús se presenta como el pan de vida. Él es el auténtico pan que puede saciar nuestra hambre, y la reacción de los discípulos y de los oyentes es completamente contraria al final del discurso, ya que el Evangelio nos dice tal cual que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. No podían tolerar la manera de hablar de Jesús, porque las palabras de Jesús no se pueden captar con criterios meramente humanos. Es necesaria la fe. Y lo más interesante de aquí es que quienes quieren dejar de seguir a Jesús no eran simplemente los oyentes que estaban ahí por mera curiosidad, sino que eran discípulos que ya conocían a Jesús, que habían andado con él y lo habían visto realizar numerosos milagros y signos que le daban la autoridad como el Hijo de Dios. Quienes estudian con más profundidad las Sagradas Escrituras le llaman a este momento de la vida de Jesús la crisis Galilea, porque Jesús está corriendo el riesgo de quedarse solo al manifestar su identidad a los discípulos, pero a los discípulos les es difícil aceptarlo. Y en el Evangelio de este domingo tenemos que distinguir dos cosas. Por un lado, los oyentes, quienes están más a las orillas del discurso de Jesús, que no aceptan sus palabras, y por el otro lado están los discípulos, que son más cercanos y que no tienen tanta dificultad para aceptar sus palabras, sino para aceptarlo a él. No tienen tanto conflicto con la radicalidad del mensaje. No es que estén en desacuerdo con lo que Jesús dice, sino que les es difícil aceptarlo a él. Y ojo aquí, familia, porque en el discurso lo que Jesús nos está diciendo es que para entrar en plena comunión con Dios, para tener la vida eterna, existe solo un camino, y en ese camino está Él precisamente. Es por eso que no nos debe de extrañar que estos discípulos que han ido recorriendo un camino con Jesús llegan necesariamente al momento de tomar una decisión. O se ponen de parte de Jesús o se ponen en su contra. El problema no va a ser tanto un problema de lenguaje, sino va a ser un problema existencial, de su situación de vida. O están con Jesús o no están con él. No nos consideremos muy diferentes de estos discípulos en nuestro camino de seguimiento de Jesús y en el pensamiento de nuestra sociedad actual, ya que lo que es difícil para los discípulos como para nosotros es la dificultad de entender que Dios es tan cercano, que se nos da de una manera tan cercana como pan de vida, que nosotros preferiríamos tener mejor un Dios lejano, tan lejano de nosotros que no se mete en nuestra vida personal. Vamos a preferir mejor manifestaciones de Dios externas, extraordinarias y muy alejadas de nuestra realidad. Hay personas que buscan las señales de Dios como si fuera algo mágico, como si fuera algo sobrenatural, al estilo de las películas de Hollywood, donde preferimos y creeríamos más en un Dios que de repente se nos habla como un rayo que de repente aparece en nuestra vida y ya, o como un ruido tremendo fuera de lugar. Pero cuando Dios nos dice
que viene a nosotros a través de la hostia consagrada, nosotros decimos, eso es muy cercano, eso es muy fácil, eso es muy ordinario, y yo no busco a un Dios así que me pide que yo lo consuma, que lo coma para poder tener la eternidad. Y entonces, al final de este discurso que estamos escuchando este domingo, vemos cómo el Mesías, el Hijo de Dios, corre el riesgo de quedarse solo por haberles revelado su identidad. Al final Pedro habla por los apóstoles y nosotros queremos identificarnos con estas palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Que así como Pedro, nosotros perseveremos en el seguimiento de Cristo y lo sigamos buscando a través de su palabra, a través de los sacramentos. Esos sacramentos que para muchos de nosotros pueden ser tan cotidianos, normales y sin ninguna novedad. Hay tantas personas que dicen, la misa es lo mismo siempre y nunca será la misa una igual a otra. Que nunca perdamos la novedad de descubrir a Dios en la vida que Él ya nos ha dado de los sacramentos y de su palabra, y que no dejemos de reconocer a Dios en la cotidianidad de nuestra vida, donde Él viene para darnos su vida eterna. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.